En algún momento de la vida, ciertas personas dejan de esperar que el mundo sea justo. Ya probaron la amabilidad, ya apostaron por la empatía, ya abrieron demasiado el pecho, y casi siempre salieron heridas. Poco a poco, comienzan a observar con más frialdad, a medir mejor sus palabras, a contener los impulsos. No porque se hayan vuelto malas, sino porque entendieron que sentir demasiado cobra un precio demasiado alto. Es en esa transición silenciosa, casi imperceptible, donde nace una mentalidad distinta, más calculadora, más estratégica, menos emocional. Nicolás Maquiavelo vivió exactamente en medio de ese dilema. ¿Cómo actuar en un mundo dominado por la traición y la codicia sin ser destruido por él? Su respuesta fue desconcertante. En lugar de buscar un ideal de virtud, empezó a estudiar cómo funciona realmente el poder. Y lo que descubrió fue brutal: no gana quien es bueno, gana quien entiende el juego. Para él, la compasión no podía ser un hábito. La confianza no podía ser entregada fácilmente. ¿Y la moral? Esa debía ser una herramienta, nunca un obstáculo. Por eso muchos ven a Maquiavelo como un símbolo de la mente blindada. Un arquetipo de aquel que prefirió pensar con frialdad en lugar de sentir con ingenuidad. En este video, vamos a sumergirnos en esa forma de pensar. No solo para entender cómo Maquiavelo construyó esa mentalidad, sino para cuestionar qué significa eso para nosotros hoy. Porque, tal vez, en algún nivel, tú estés intentando hacer lo mismo, sin siquiera darte cuenta. Tal vez empezaste a controlar mejor tus reacciones, a no demostrar tanto, a desconfiar primero y sentir después. Tal vez te estás convirtiendo en alguien más resistente, más racional, más difícil de alcanzar. Y la pregunta que queda es, ¿eso te está protegiendo o te está alejando de quien realmente eres? Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El dolor de sentir en un mundo frío. Sentir profundamente alguna vez fue visto como una virtud, pero, para muchos, se volvió una sentencia. El mundo moderno, al igual que el renacentista que Maquiavelo observó, recompensa a quien sabe ocultar, disimular y actuar con frialdad calculada. Las personas que demuestran demasiada sensibilidad, vulnerabilidad o empatía excesiva, suelen ser vistas como débiles o ingenuas. Y eso crea una paradoja dolorosa: lo que nos hace humanos también nos convierte en blancos. ¿Cuántas veces alguien actuó con sinceridad, solo para ser manipulado por quien vio esa apertura como una ventaja? ¿Cuántas veces confiar se volvió sinónimo de caer en trampas emocionales? Ese ciclo, sentir, confiar, ser herido, es lo que lleva a muchas personas a concluir que quizás la única forma de dejar de sufrir sea dejar de sentir. Y así, poco a poco, la mente comienza a cerrarse. La persona se aleja de relaciones donde no puede tener el control. Empieza a filtrar todo con racionalidad excesiva. Elimina riesgos emocionales. Y adopta una postura más escéptica, más contenida, como si siempre estuviera probando el terreno antes de dar cualquier paso. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas decepciones que se van acumulando. Una traición aquí, una injusticia allá, alguien que se aprovechó de su bondad. Cuando se mira hacia atrás, ya se ha convertido en alguien que observa más de lo que habla, que analiza más de lo que siente, que protege más de lo que confía. Pero ese movimiento de defensa, que al principio parece liberador, poco a poco puede volverse una prisión invisible. Porque al intentar no sentir nada, la persona también empieza a no permitirse vivir intensamente. La pasión da lugar al control. La emoción se transforma en cautela. Y la confianza cede al miedo de ser engañado otra vez. En ambientes competitivos, ese blindaje mental incluso es celebrado. Las personas admiran a quien no se deja afectar, quien piensa con la cabeza y no mezcla emoción con razón. Sin embargo, el costo de eso rara vez se dice en voz alta: la pérdida de la espontaneidad, de la capacidad de conexión genuina y de la vulnerabilidad saludable que fortalece los lazos verdaderos. Maquiavelo lo percibió de forma casi científica. No hablaba sobre cómo deberían ser las personas, sino sobre cómo realmente actúan cuando el poder está en juego. Y lo que vio fue brutal. En la política, en el poder, y muchas veces también en la vida común, la bondad sin estrategia es una puerta abierta al fracaso. Esa lectura del mundo, que tantos absorben inconscientemente, alimenta una mentalidad donde mostrar sentimientos es considerado un error táctico. Por eso,
Muchos empiezan a entrenar su mente para ignorar los impulsos más humanos, como si eso los volviera más fuertes. Pero esa fuerza tiene un precio, y rara vez se percibe a tiempo. La gran pregunta es, cuando nos blindamos para no sentir más, ¿qué estamos evitando realmente? ¿El dolor o la verdad? ¿La decepción o el autoconocimiento? Huimos del dolor, pero terminamos huyendo también de todo aquello que puede sanarnos. Y el verdadero peligro es que, en ese intento de sobrevivir, terminamos alejándonos de lo que nos hacía completos. Nos volvemos eficientes, racionales, estrategas, pero fríos, distantes y desconectados de nosotros mismos. Y algún día, tal vez, nos demos cuenta de que ganamos muchas batallas, pero perdimos algo esencial en el camino. La mente estratégica según Maquiavelo. Maquiavelo no estaba interesado en cómo debería ser el mundo. Quería entender cómo era realmente. A diferencia de los pensadores idealistas, su filosofía no nació de la esperanza, sino de la observación fría de la naturaleza humana y de las dinámicas del poder. Vio de cerca cómo funcionaban los bastidores de la política, donde se forjaban alianzas por la mañana y se traicionaban por la noche. Fue testigo de la inestabilidad de los reinos, de la manipulación de las masas, de la crueldad silenciosa que se esconde detrás de la sonrisa de un gobernante. Ese escenario moldeó su visión del ser humano. Para Maquiavelo, la mayoría de las personas actúan movidas por intereses propios, miedo y conveniencia. Demuestran bondad cuando les conviene, lealtad cuando es seguro, y honestidad cuando no tienen nada que perder. Por eso, aconsejaba a los líderes, y, por extensión, a cualquier persona que quiera mantener el control de su propia vida, no confiar demasiado en la apariencia de las virtudes. En su mundo, sobrevivir significaba entender el juego detrás del juego. Es en esa perspectiva donde nace el concepto de la mente estratégica. Maquiavelo defendía que las emociones, por más nobles que fueran, debían estar subordinadas a la razón. No predicaba la frialdad como un valor en sí mismo, sino como una necesidad. En un entorno impredecible, actuar por impulsos emocionales podía significar la ruina. Por eso, propuso algo radical para su época: el abandono de la ingenuidad moral en nombre de la eficacia. Esa eficacia exige un tipo específico de inteligencia emocional, una que no busca conexión, sino lectura. Una que no se entrega al sentimiento, sino que lo usa como herramienta de observación. Para Maquiavelo, saber cuándo fingir sentimientos era tan importante como saber cuándo reprimirlos. La apariencia de virtud, de generosidad, de humanidad, todo eso podía ser útil. Pero jamás debía volverse un punto débil. Lo que él propone es casi un teatro interno constante. El individuo debe estar en escena, pero con plena conciencia de que está actuando. Debe demostrar empatía sin dejarse afectar. Debe escuchar sin involucrarse. Debe prometer, pero solo cumplir si le conviene. Y, sobre todo, debe saber cuándo cambiar de máscara, para adaptarse, sobrevivir y conquistar. En el mundo actual, esta lógica está más presente de lo que se imagina. Basta con mirar las redes sociales, el entorno corporativo, la política, o incluso ciertas dinámicas familiares. Muchos ya viven bajo la lógica maquiavélica sin saberlo. Aprendieron a sonreír estando exhaustos, a decir todo bien cuando no lo está, a disimular la rabia, contener la tristeza, esconder el miedo, porque demostrar demasiado se volvió sinónimo de perder el control. Y lo que comenzó como estrategia, muchas veces se convierte en identidad. La persona deja de recordar quién es realmente, porque pasó tanto tiempo actuando que se desconectó de su propio centro. Y lo que Maquiavelo veía como herramienta, hoy se ha vuelto una armadura permanente para muchos. Pero toda armadura, por más fuerte que sea, pesa. Y cuanto más tiempo la usamos, más difícil se vuelve quitársela. La mente estratégica, cuando está equilibrada, puede ser una protección importante. Evita decisiones impulsivas, protege contra abusos emocionales y ofrece lucidez en momentos de caos. Sin embargo, cuando se vuelve un patrón absoluto, aísla. La persona empieza a vivir en un constante estado de alerta. Analiza todo, confía poco, se involucra menos aún. Las relaciones se vuelven juegos. Las conversaciones, tácticas, incluso los afectos más genuinos se ponen en duda. Es en ese punto donde la filosofía maquiavélica, si se aplica sin conciencia, deja de ser sabiduría y se vuelve coraza. La persona se vuelve tan buena en no dejarse afectar que ya no siente el impacto de nada, ni lo bueno, ni lo malo. Gana discusiones,
gana espacio, construye poder. Pero por dentro, hay un vacío creciente, un silencio que ni la victoria logra llenar. ¿Maquiavelo era consciente de este riesgo? Es difícil saberlo. Escribió para los príncipes, no para los ciudadanos comunes. Pero su visión sigue vigente justamente porque ofrece una lente brutalmente honesta. Sí, el mundo puede ser cruel. Sí, confiar demasiado puede destruir. Pero la pregunta que se impone es, ¿cuánto de tu yo estás dispuesto a sacrificar para sobrevivir? La mente maquiavélica es una respuesta al dolor, a la pérdida, a la humillación. Es un grito silencioso de quien se cansó de ser traicionado. Pero si no se usa con equilibrio, puede transformarnos en aquello que más temíamos. Alguien que lo ve todo como amenaza y vive al margen de su propia sensibilidad. Usar esa visión como herramienta es sabiduría. Vivir en ella como regla es autosabotaje. Porque, en el fondo, nadie quiere solo sobrevivir. Queremos vivir. Queremos amar sin miedo, confiar sin cálculos, construir sin la duda constante de estar siendo engañados. Y tal vez ese sea el verdadero desafío, aprender de Maquiavelo sin volverse rehén de él. Usar la mente como escudo, sin cerrar las puertas del corazón para siempre. La ilusión de la frialdad como libertad. En algún momento, muchos de nosotros llegamos a creer que ser fríos es ser libres. Que dejar de sentir es una señal de evolución. Que el dolor emocional, si se ignora, simplemente desaparece. Pero esa creencia, aunque comprensible, es una trampa silenciosa. Promete alivio, pero entrega vacío. Promete control, pero nos convierte en prisioneros de nosotros mismos. Al estudiar a Maquiavelo, es fácil encantarse con la lógica implacable de sus ideas. Nos invita a ser estrategas de nuestra propia vida, dueños de nuestras reacciones, señores de nuestro destino. Y todo eso suena poderoso, especialmente para quien ya ha sufrido demasiado. Después de tantas desilusiones, ¿quién no querría apagar el corazón y vivir con la mente blindada? Pero hay una línea muy delgada entre protección y fuga. Cuando usamos la racionalidad como escudo constante, corremos el riesgo de usar el pensamiento no para entender el dolor, sino para enterrarlo. Y las emociones enterradas no mueren. Solo regresan más tarde, disfrazadas de apatía, insomnio, irritabilidad sin causa, dificultad para conectar con otros, cansancio existencial. Maquiavelo decía que los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos, porque ver pertenece a todos, tocar a pocos. Esa frase, aunque dicha sobre apariencia y poder, nos revela algo profundo sobre la vida interior. La mayoría solo ve lo que está a la vista, pero son pocos los que tienen el coraje de tocar lo que sienten de verdad. Es más fácil parecer fuerte que permitirse ser vulnerable, especialmente en un mundo que valora la imagen y desprecia la profundidad. La mente blindada protege, pero también aísla. Aleja no solo las amenazas, sino también los afectos reales. Y el tiempo va pasando. La persona va ganando batallas, ganando respeto, siendo admirada por su frialdad, su claridad, su dominio. Pero dentro de ella, existe un silencio cada vez más difícil de soportar. Un vacío que ni la victoria más planeada puede llenar. Y entonces llega la pregunta que muchos evitan: ¿qué es exactamente lo que estamos tratando de no sentir? ¿El dolor del rechazo? ¿El miedo a la traición? ¿La vergüenza de haber sido engañados? Todo eso es real. Pero, ¿vale la pena pagar el precio de no sufrir más si eso significa dejar de vivir de verdad? La mente fría resuelve problemas, pero no calienta una noche solitaria. No cura heridas afectivas. No construye vínculos profundos. No transforma vida en vida, solo sostiene rutinas de supervivencia. A largo plazo, agota. Porque no estamos hechos solo de decisiones estratégicas. Estamos hechos de lágrimas, de risas espontáneas, de abrazos que sanan, de palabras que tiemblan. Estamos hechos de carne, no de hierro. Maquiavelo, al escribir El Príncipe, no nos dio un manual de felicidad. Nos ofreció un espejo duro, para mostrarnos cómo funciona el mundo cuando el amor no es prioridad. Y eso tiene valor. Necesitamos entender las reglas del juego, pero también necesitamos decidir si vale la pena jugarlo todo el tiempo. La frialdad constante no es lucidez, es supervivencia crónica. Tal vez el verdadero poder no esté en no sentir, sino en aprender a sentir sin rompernos. En permitirnos vivir emociones intensas sin perdernos en ellas. En desarrollar una mente lúcida, sí, pero al servicio de un corazón que aún late.
Eso no es ingenuidad. Es valentía. El mundo moderno grita, no muestres debilidad. La filosofía de Maquiavelo susurra, no confíes demasiado. Pero tal vez, en medio de esos ecos, puedas encontrar otro camino, el de alguien que ve el dolor, comprende el juego, conoce la estrategia, pero aún elige sentir. No porque sea fácil, sino porque es real. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay heridas que no se ven, pero lo moldean todo. Esas que te enseñaron, poco a poco, que sentir demasiado duele. Empezaste a callar, a medir gestos, a observar más de lo que hablabas. No por frialdad, sino por defensa. Maquiavelo entendió eso. En un mundo que castiga a los sensibles, endurecerse parece supervivencia. Aprendiste a ganar en silencio, a controlar lo que sientes, a no depender de nadie. Pero, ¿será que, al protegerte del dolor, no te estás alejando de quién eras? Todavía lo recuerdas. De cuando confiabas sin miedo. De cuando el toque era sincero. Esa parte tuya no murió, solo está en silencio. No lo olvides, la frialdad protege, pero también aísla. La mente fuerte es importante, pero el corazón presente es insustituible. Permítete sentir, sin entregarte al dolor. Permítete confiar, sin olvidar lo que aprendiste. Permítete vivir, sin encerrarte por dentro. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime con sinceridad, ¿qué sigue vivo dentro de ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una petición silenciosa. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. ¿Cómo fortalecer la mente sin abandonar el corazón? Blindar la mente puede parecer, en muchos momentos de la vida, la única elección sensata. Pero después de cierto tiempo, la coraza deja de proteger y empieza a aprisionar. Te conviertes en alguien estratégicamente eficaz, pero emocionalmente distante. Fuerte por fuera, pero a veces cansado por dentro. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo mantenerse lúcido en un mundo caótico, sin renunciar a la sensibilidad que te hace humano? El primer paso es reconocer que la frialdad emocional no es sinónimo de madurez. Es una fase, una forma legítima de defensa, pero no un estado definitivo. La verdadera madurez emocional llega cuando puedes mantenerte entero ante el dolor, sin tener que apagar lo que sientes para soportarlo. Es decir, no necesitas anestesiarte para seguir adelante. Necesitas aprender a sentir sin hundirte. Y eso empieza con la autoobservación consciente. Durante el día, en lugar de solo reaccionar, empieza a registrar tus comportamientos y sensaciones. Por ejemplo, en una conversación difícil, callas por elección o por miedo a mostrarte. Cuando recibes un elogio, sientes gratitud o desconfianza inmediata. Preguntas simples como estás exponen el grado de armadura que has construido, y cuando empieza a ser excesiva. La segunda práctica es aprender a diferenciar intuición de paranoia emocional. Las mentes blindadas confunden previsión con miedo. Sienten que están siendo inteligentes, cuando en realidad solo están evitando vínculos por trauma. Un buen ejercicio es escribir, al final del día, los momentos en que te alejaste de alguien o contuviste un sentimiento. En cada caso, reflexiona, ¿lo hice por protección saludable o por un dolor antiguo que aún vive en mí? El tercer paso es restaurar el contacto gradual con el afecto genuino. Esto no significa confiar en todos. Significa permitirte crear pequeños gestos de humanidad. Puede ser enviar un mensaje sincero a alguien que admiras, compartir un recuerdo personal sin miedo al juicio, o incluso mirar a alguien a los ojos y agradecer, con presencia. Es en esos detalles donde el corazón vuelve a respirar. Cuarto, redefine tu idea de fuerza. La sociedad nos enseñó que fuerza es dominarlo todo, emociones, reacciones, expectativas. Pero tal vez la mayor fuerza sea no huir de uno mismo. Es poder mirar tu propio dolor sin esconderte. Es poder decir no lo sé, necesito ayuda, esto me afectó, sin sentirte menos por eso. Fuerza emocional no es contención, es conciencia. La quinta práctica es cultivar el silencio que sana, no el que esconde. La mente blindada suele refugiarse en silencios defensivos.
Pero existe otro tipo de silencio, el que nace del descanso interior. Reserva diariamente de 10 a 15 minutos para no hacer nada. No consumir contenido, no planear, no reaccionar. Solo estar, respirar, observar. En ese espacio, muchas respuestas surgen. Comienzas a escuchar lo que tu propia mente lleva tiempo tratando de decirte. El sexto punto es crear relaciones reales, no de control. Deja de poner a prueba a los demás todo el tiempo. Deja de esperar traición en cada gesto. No hay vínculo real donde hay vigilancia constante. La confianza nace despacio, pero solo florece donde hay espacio para el error humano. Relaciónate con quien te escucha, no con quien te examina. Con quien pregunta cómo estás de verdad, incluso cuando pareces estar demasiado bien. Séptimo, integra conocimiento emocional y filosófico a tu práctica diaria. Estudiar a Maquiavelo, Jung, los estoicos, es importante, pero no sirve de nada si ese conocimiento es solo intelectual. Practica. Cuando sientas rabia, aplica la lucidez de Marco Aurelio. Cuando sientas ganas de aislarte, reflexiona sobre los vínculos que Viktor Frankl decía que daban sentido a la existencia. Haz de la filosofía una forma de vivir, no solo de pensar. El octavo paso es trabajar tu cuerpo junto con la mente. Las personas emocionalmente blindadas tienden a vivir de la cintura para arriba, solo en la mente. Olvidan el cuerpo. Pero el trauma vive en las tensiones musculares, en la respiración corta, en la rigidez postural. Practica actividades que te reconecten, caminata consciente, yoga, estiramientos con enfoque en la respiración. Toda liberación emocional comienza en el cuerpo. Libera el cuerpo, y la mente seguirá. Noveno, revisa tus creencias sobre merecimiento afectivo. Muchos se blindan porque, en el fondo, creen que sentir es un lujo que no merecen, que no son dignos de amor verdadero, de cuidado profundo, de presencia sin interés. Cuestiona esas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Quién te enseñó que era peligroso amar? Tal vez estés repitiendo un dolor heredado, y ahora sea el momento de romper ese ciclo. Décimo y último, elige con conciencia cuándo ser estratega y cuándo ser completo. En algunos contextos, ser frío es necesario. Es madurez, claridad, discernimiento. Pero que eso sea una herramienta, no tu hogar emocional. Usa la mente afilada cuando sea necesario, pero regresa al corazón cuando quieras vivir de verdad. Los beneficios de todo esto no son teóricos, son vivenciales. Comienzas a respirar con más ligereza, duermes mejor, sientes menos culpa por confiar, atraes relaciones más profundas, y lo más importante, te miras al espejo y te reconoces. No como un sobreviviente endurecido, sino como alguien que aprendió a ser fuerte sin dejar de ser sensible. Dejas de vivir como alguien que siempre se está defendiendo, y comienzas a vivir como alguien que, finalmente, se está permitiendo ser completo. Y eso, sí, es libertad. Tal vez pasaste años creyendo que necesitabas ser más duro, más controlado, más distante. Y tal vez eso te protegió, por un tiempo. Pero ahora, sientes que algo dentro de ti está pidiendo un respiro. Un espacio donde no sea necesario luchar todo el tiempo. Donde la mente pueda descansar, y el corazón volver a confiar. No necesitas despojarte de tu inteligencia. Solo necesitas permitir que camine al lado de tu sensibilidad, y no contra ella. Porque la frialdad gana batallas. Pero es la integridad emocional la que sostiene la paz después de la guerra. Si este mensaje te tocó, si algo aquí te hizo respirar más profundo o verte mejor a ti mismo, escribe en los comentarios la frase: sigo aquí, completo. Sí, completo. Con miedos, fallas, heridas y fuerza. Pero vivo. Y listo para vivir sin tener que esconderse. Y si quieres seguir recibiendo contenidos que te confronten con respeto, te liberen con profundidad y te transformen de verdad, suscríbete al canal ahora. Activa la campana. La verdadera jornada de autoconocimiento no comienza con certezas, comienza cuando decides no huir más de ti. ¿Te diste cuenta de cómo Maquiavelo logró blindar su mente de una forma casi inquebrantable? Eso no pasó por casualidad. Él entendió que, para ganar, necesitaba dominar sus emociones y controlar bien a quienes lo rodeaban. Pero hay algo que tal vez aún no sepas. Para llegar a ese nivel, también tuvo que aprender a lidiar con personas falsas, traicioneras, manipuladoras. Y es exactamente de eso que quiero hablarte ahora. Si quieres continuar esta jornada de fortalecimiento mental,
Necesitas entender los secretos que Maquiavelo usaba para tratar con ese tipo de personas. Te dejé aquí en la pantalla final un video donde te muestro 5 secretos para lidiar con personas falsas y traicioneras según Maquiavelo. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.